Shalom, bienvenidos todos, especialmente los hermanos que nos escuchan o ven a través de la grabación en este sistema de Ustream. Este es su programa Luz para las Naciones. Estamos presentando en el día de hoy un tema que hemos titulado La Esperanza de Israel y se basa en Isaías 58. Sabemos, los que conocemos la historia de Israel en las Sagradas Escrituras, sabemos que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo bastante rebelde, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice las Escrituras. El Todopoderoso mismo ha dicho en varias instancias, en varios pasajes, a través de varios profetas, que su pueblo ha sido casi siempre un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo muy difícil de manejar. Para los profetas era un dolor de cabeza en aquellos tiempos antiguos, cuando Israel se apartaba del camino de la Torá, se apartaba de los caminos que el Todopoderoso le había trazado, ¿verdad?, para su pueblo, y caía en apostasía. Fíjense que acabando de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinai, acabando de bajar Moisés de allá del monte después de 40 días de ayuno y de haber recibido las tablas de los 10 mandamientos, ya encontró al pueblo de Israel en apostasía, adorando un becerro de oro, una imagen que habían hecho de oro, ¿verdad? Una imagen de un becerro. Y así sucesivamente a través de su viaje por el desierto de 40 años, no fue una vez, ni dos, ni tres, sino muchas las veces que el pueblo de Israel tuvo que recibir alguna reprimenda, algún castigo o alguna reprensión, a lo menos, por su apostasía, por negarse a seguir las órdenes del Todopoderoso, por negarse a cumplir con los mandamientos de Yahweh que Él estableció en su palabra. Por lo tanto, la historia de ese pueblo bendito, ese pueblo escogido, ese pueblo santificado, ese pueblo apartado de todos los demás pueblos para ser el pueblo de Yahweh, el pueblo especial, pues ha sido siempre una historia de altos y bajos, ¿verdad? Hubo tiempos también de gloria, hubo tiempos especialmente en los días de Salomón y de David, hubo tiempos de gloria, de magnificencia, de mucha obediencia, hubo tiempos de un andar con el Todopoderoso de parte del pueblo. Pero aparentemente fueron más los periodos de apostasía, ¿verdad?, que sufrió este pueblo escogido, que los periodos de obediencia y paz eh, entre todos ellos. Por lo tanto, eh, en esta ocasión vamos a ver un pasaje en el que se ofrece algo interesante para el pueblo de Israel. ¿Okay? Por eso lo hemos titulado la esperanza de Israel, porque a pesar de que en este mismo pasaje se le reprende al pueblo de Israel por algunas, ¿verdad?, por sus actitudes y demás, también se presenta en el mismo pasaje unas soluciones, ¿verdad?, unos remedios, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, un remedio o una solución a su problema de apostasía. Vamos a comenzar entonces, por lo tanto, a leer el capítulo 58 de Isaías. En este capítulo vamos a utilizar la versión Reina Valera, que es la más conocida de todos, ¿verdad?, la mayoría de los creyentes. Y comenzamos la lectura y de una vez vamos a ir analizando algunas partes de este precioso capítulo. Comienza el Todopoderoso a través del profeta Isaías, diciendo en el verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, ya ahí comienza el Todopoderoso a través de Isaías, diciendo que en ese tiempo el pueblo estaba en rebelión. O sea, en el tiempo de Isaías, que es el tiempo, la cronología nos lleva al tiempo de Isaías,
¿verdad? En ese tiempo estaba el pueblo de Israel en apostasía. Por eso el Todopoderoso le dice a Isaías que clame a voz en cuello y que le anuncie a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Judá, su rebelión. ¿Por qué? ¿En qué consistía la apostasía de ese pueblo en aquel tiempo? El verso 2 comienza así: que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su poderoso. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Fíjense qué curioso, que el Todopoderoso los está reprochando, ¿ah? Los está reprendiendo, y sin embargo dice que quieren ellos acercarse a Elohim. Entonces aquí hay un problema. Vamos a ver por qué es que los está reprendiendo, a pesar de que ellos dicen que quieren acercarse a Elohim y que quieren estar en buenas con Él, ¿verdad? Con el Todopoderoso. Cuando decimos Elohim, obviamente, estamos hablando, refiriéndonos a Yahweh, el Todopoderoso, el Dios de Israel, ¿verdad? Que su título en hebreo es Elohim. Dice el verso 3, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces ahí está parte del problema por el que Todopoderoso comisiona a Isaías a reprender a este pueblo, el pueblo de Israel, en esta ocasión. Porque ellos dicen que el pueblo, ¿verdad? La gente del pueblo de Israel, decían que se humillaron, ¿ah? Humillaban sus almas, y que el Todopoderoso no se daba por entendido. Que ayunaban y el Todopoderoso no les hacía caso, ¿ah? Entonces ahora Él va a dar la razón, la causa por la que Él no les hacía caso cuando ellos ayunaban y cuando ellos oraban a Él. Dice, porque aquí que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí está. Los terratenientes, los poderosos de aquella época, oprimían a los trabajadores. Había opresión entonces, había un problema social en Israel. Un problema de opresión, obviamente de opresión de los poderosos contra los humildes, contra los débiles. Y no solamente eso, en el verso 4 sigue diciendo, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ahí está la otra reprensión. En otras palabras está diciendo, ustedes ayunan, sí, ayunan, pero a la misma vez se enfrascan en contiendas y debates. Y eso nos indica, hermanos, que el Todopoderoso no favorece las contiendas y los debates. Por eso a veces algunos hermanos que entran a nuestras salas quieren debatir sobre ciertos temas y nosotros tratamos de evitar en todo lo posible, tratamos de evadir esa situación, evitar los debates, porque sabemos ya por el estudio de la Torá y de los otros escritos que el Todopoderoso detesta los debates. Los debates, especialmente cuando se trata de religión, ¿verdad? O de la fe, no llevan a nada bueno, hermanos. Entonces fíjese que aquí el Todopoderoso reprende a su pueblo porque su pueblo ayunaba, no era por falta de ayuno que los reprendía. Ellos estaban ayunando, ayunaban, y él no les hacía caso. ¿Por qué? Porque dice que para contiendas y debates era que ayunaban. Entonces dice, y para herir con el puño inicuamente. Ahí está. En otras palabras, eran un pueblo que ayunaban y obviamente oraban y hacían sus sacrificios y presentaban cierta obediencia a las leyes del Todopoderoso, pero no lo hacían con un corazón sincero, no lo hacían con un corazón limpio, porque a pesar de que ayunaban, también acostumbraban a herir con el puño inicuamente. Eso quiere decir que era gente pendenciosa, eran peleones, y abusaban, y abusivos también, abusaban del más débil. Todo eso está implícito en esa reprensión del Todopoderoso para su pueblo. Para herir con el puño, dice, inicuamente. Entonces,
les invita a, con las siguientes palabras. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Quiere decir entonces que para que Israel, el pueblo del Todopoderoso, pueda ser escuchado en lo alto, en el cielo, tiene que dejar esas actitudes de prepotencia, esas actitudes abusivas, esas actitudes, ¿verdad?, que podemos traslapar esto a nivel individual, ¿verdad?, no necesariamente a nivel nacional. En aquel tiempo la apostasía era tan grande que estaba a nivel nacional. Pero estas son cosas que podemos aplicar a nivel individual también. ¿Ve? Y que si queremos que sea escuchada nuestra voz en lo alto, o sea, en el cielo, dice ahí que no ayunemos como hoy, o sea, como hacía en aquel tiempo el pueblo de Israel, que a pesar de que ayunaba, también había en su medio toda clase de opresión, de abusos, ¿verdad? Y de estos problemas sociales de opresión hacia o contra el prójimo, contra los más humildes, contra los más débiles. Entonces en el verso 5 el Todopoderoso lanza una pregunta a Israel. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? Interesante. Porque esa manera de ayunar, ¿verdad?, esa manera de demostrar que se está ayunando, era común en los tiempos antiguos entre sectas judías, por ejemplo, como los fariseos y en cierto modo los saduceos también. Ellos hacían cierta ostentación del ayuno, ¿verdad? Ponían cara triste, y recuerden que el maestro Yeshua, el Mesías, también los reprendió por eso, que ponían cara triste, que se quedaban sin peinar, se quedaban todos desaliñados, ¿verdad?, en los días de ayuno, para dar la impresión de que estaban ayunando. Y entonces aquí añade unos detalles, no solamente eso, de que quedaban desaliñados, sino que dice que algunos inclinaban su cabeza como junco, o sea, como junco es una vara, una hierba muy larga que generalmente por ser tan larga se dobla así hacia abajo. Y entonces los religiosos en estos tiempos de apostasía, que mostraban mucha hipocresía y mucha fingimiento. Entonces lo que está diciendo aquí es que estas personas se inclinaban así, se encorvaban como el junco que se dobla en los días de ayuno, para demostrar, como para exhibir que estaban ayunando y que estaban muy, digamos, tristes, etcétera. Sin embargo, aquí el Todopoderoso los reprende precisamente por eso. Precisamente por eso es que los reprende. Dice, él pregunta, ¿es acaso así que yo escogí, el ayuno que yo escogí? Que de día aflige al hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. O sea que estas personas incluso se echaban ceniza por encima, para demostrar su aflicción, ¿ve?, por haber pecado o por lo que fuera, ¿no?, según la causa del ayuno. Así que esta situación que aparentaba ser una situación bonita, o sea, una actitud de humillación, sin embargo el Todopoderoso la reprende. Eso es lo interesante. Los reprende por eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que su actitud externa parecía una actitud de santidad, ¿verdad?, una actitud sádica, una actitud justa, de tzedaká, ¿verdad?, aparentemente siendo una actitud de tzedakah, de justicia, sin embargo en realidad era una actitud de hipocresía, porque esas personas estaban oprimiendo al pobre, oprimiendo al desvalido, al débil, y haciendo todos esos males que menciona ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución ofrece el Todopoderoso mismo a su pueblo? Bueno, en el verso 6 comienza la solución. Dice él, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Ahí está. Esa es la forma de ayuno que él prefiere, hermanos.
Y no lo decimos nosotros, lo dice él mismo a través del profeta Isaías. Desatar las ligaduras de impiedad. Es decir, librar a los que sufren impiedad, ¿verdad? Dice, soltar las cargas de opresión. ¿Ok? Aliviar, en otras palabras, aliviar a los sufridos, a los oprimidos, ayudarles en su opresión, o no oprimirlos, o evitar oprimirlos, abstenerse de oprimir, ¿verdad? A los más débiles. Eso es lo que está diciendo ahí. Y sigue, y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Ok? Liberar a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Ahí termina la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí hacer todas estas cosas? Entonces, eso es una pregunta que requiere una respuesta de sí. Entonces, quiere decir, él está diciendo en otras palabras, si cambiamos el tono en vez de pregunta hacia una afirmación, una afirmativa, él está diciendo, miren, el ayuno que yo escogí es que ustedes hagan lo siguiente, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Dicho en forma afirmativa, ese es el verdadero ayuno. Esa es la solución que el Todopoderoso propone a su pueblo para que salga de la apostasía cuando el tiempo de apostasía tiene que ver con estos problemas, ¿no? De opresión, de injusticias. ¿Ok? Pero sigue diciendo, no termina ahí, ahora sigue con otra pregunta. Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Otra vez lo pone en tono de una pregunta negativa. Vamos a traducirlo ahora en forma de afirmación en lugar de pregunta. Y lo que él está diciendo es, mira, el ayuno que yo escogí, o sea, lo que yo prefiero que ustedes hagan como ayuno o cuando ayunen, es lo siguiente, que partas tu pan con el hambriento. Ahí está, hermanos, qué precioso principio. Que partas tu pan con el hambriento, con el necesitado. ¿Ok? Segundo lugar, y a los pobres errantes albergues en casa. Hoy día, pues, debido a tanta maldad que existe, eso es un poco difícil digamos, de practicar. La hospitalidad, albergar en la casa de uno al errante, ¿verdad? Al pobre. Hoy día eso es hasta peligroso por las situaciones que ya ustedes saben que se dan en nuestros tiempos modernos. Pero eso se puede aplicar de otras maneras, ¿verdad? No necesariamente de que uno albergue en su casa para dormir en su casa a una persona extraña o a un deambulante, por ejemplo, y cosas por el estilo, pero sí que se le muestre misericordia en el sentido de que se le pueda ayudar, darle algún tipo de ayuda a estas personas, que es de todos modos una muestra de hospitalidad. Bueno, y dice que cuando veas al desnudo lo cubras, lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que se haga la caridad, que se haga algo por ayudar a las personas más pobres, a los que tienen menos, ¿verdad? Cuando dice el desnudo, pues no necesariamente tiene que ser literal de que una persona esté desnuda, sino una persona que tenga, por ejemplo, poca ropa o ropa, digamos, maltrecha, que uno pueda hacerle un regalito de una ropa buena, pues ahí está cumpliendo eso que está diciendo ahí. Que cubras al desnudo y que no te escondas de tu hermano. Quiere decir entonces que el ayuno verdadero es que afrontemos las necesidades de los hermanos. Eso quiere decir entonces que si vemos un hermano en necesidad, ¿ah? Que no nos hagamos de la vista larga, como si no fuera con nosotros, como si no tuviéramos nada que ver con eso, y sigamos nuestro camino. No, eso es lo que el Padre Celestial no quiere de su pueblo. Eso es lo que hace su pueblo precisamente cuando está en apostasía, que no presta atención al hermano. Por eso él dice que no te escondas de tu hermano. Ahora viene la promesa. Quiere decir que fíjense que ahí primero mencionaba 4 puntos de apostasía, ¿verdad? Que lo leímos en los versos 3 y 4.
Entonces ahora, entre los versos 6 al 7, menciona 8 puntos de lo que significaría un verdadero ayuno para el Todopoderoso. 8 puntos que deberían mostrar los fieles, los verdaderos adoradores, ¿verdad? Para que su ayuno sea aceptable. O incluso para que estas virtudes puedan incluso hasta sustituir al ayuno. ¿Eh? Pero por lo menos que si se ayuna, pues que vaya acompañado ese ayuno de esos 8 puntos que acabamos de mencionar. Ahora, entonces la promesa está en el verso 8. La esperanza de Israel entonces está en apegarse a la palabra de Yahweh, apegarse a la Torá, a la enseñanza, a los mandamientos del Todopoderoso, aparte de lo del Mesías, ¿verdad? Pero que ya ese es un tema aparte del Mesías, es la esperanza de Israel encarnada. Pero estamos hablando ahora en el contexto del capítulo 58. La esperanza de Israel entonces es volver a Yahweh en arrepentimiento, en conversión, y aceptar todos los preceptos de la Torá. Ahora, en el verso 8 está la promesa. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Quiere decir que cuando el pueblo de Israel, y esto aplica a cualquier pueblo, pero estamos hablando hoy del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel haga todas esas cosas que hemos mencionado, los versos 6 al 7, ¿verdad? Esos 8 puntos que mencionamos en esos dos versos, entonces dice que nacerá su luz como el alba. ¿Eh? Entonces será un pueblo iluminado. Y desgraciadamente, en muy pocas ocasiones esto ha sido así. Generalmente el pueblo ha estado en extravío, en apostasía, en apartamiento de Yahweh. Pero aquí dice que si cumple eso que está diciendo ahí, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y sigue diciendo, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Y añade en el verso 9, entonces invocarás y te oirá Yahweh. Clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces ahora vamos a mencionar 3 puntos más que hay que cumplir para que eso sea así. ¿Ok? Para que los versos 8 y 9 se cumplan, en el sentido de que nazca su luz, nuestra luz, como el alba, y que invoquemos a Yahweh y Él diga, heme aquí, hay 3 puntos más que hay que cumplir, y están en el verso 9. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ese es el punto 1. ¿Okay? Si quitamos de en medio de nosotros el yugo, o sea, el yugo quiere decir la opresión, el acto de oprimir a otras personas, ¿verdad? Y si quitamos de nosotros el dedo amenazador, eso quiere decir esa actitud de amenaza, ¿verdad? Y de juicio contra otras personas. Y si quitamos de nosotros el hablar vanidad, que eso es tan común hoy día, cuando se habla tanta vanidad y tanta tontería que se habla en estas sociedades en que vivimos, ¿verdad? Pues está diciendo que si quitamos esas cosas de nosotros, ese es el punto 1, entonces pasa al punto 2 en el verso 10, dice, y si dieres tu pan al hambriento, y el punto 3, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué lindo. O sea, si cumplimos esos 3 principios, ¿verdad? Que ya hemos mencionado en el verso 9, de quitar en medio de nuestro el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si damos tu pan al hambriento, tenemos que hacer un paréntesis porque estoy escuchando un audio doble. Eso parece que se tiene que ver con la retransmisión de TeamSpeak. Voy a pedir a los hermanos que apaguen
el programa de TeamSpeak. Bueno, entonces vamos a los siguientes puntos. O sea, si se cumple eso, entonces tenemos 7 otros puntos que se van a cumplir como promesa. ¿Ve? El primero dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ese es el punto 1. ¿Ok? Nacerá tu luz, qué lindo, y tu oscuridad será como el mediodía. Eso quiere decir que los problemas, por ejemplo, incluso eso pudiera significar la eliminación de problemas emocionales entre nosotros, o de problemas mentales, o de problemas de toda clase, que se pueden simbolizar por la oscuridad. ¿Ah? Y dice que si la oscuridad será como el mediodía, eso quiere decir que no habrá oscuridad para nosotros si cumplimos eso. Ese es el punto 1 de la promesa. El punto 2, el verso 11, Yahweh te pastoreará siempre. Entonces, si cumplimos eso, Yahweh será verdaderamente nuestro pastor. ¿Okay? Y el tercer punto, y en las sequías saciará tu alma. Precioso. En las sequías saciará tu alma. Quiere decir que no habrá sequía espiritual, no habrá sequía emocional. Incluso puede cumplirse también en la sequía física. Pero principalmente estas cosas tienen que ver con la vida emocional, la vida espiritual de las personas. No habrá sequía emocional o espiritual entre nosotros si cumplimos estos puntos que estamos mencionando relativos al verdadero ayuno. Punto 3, y en la sequía saciará tu alma, ese ya lo leímos. Punto 3, y dará vigor a tus huesos, ese es el punto 4. ¿Ok? Y dará vigor a tus huesos. Esto quiere decir que, hermanos, si somos fieles en la observancia de la Torá, de la voluntad del Todopoderoso, decimos la Torá casi como un cliché, hermanos. Pero cuando hablamos de estas cosas nos referimos a toda la voluntad revelada del Todopoderoso, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la palabra de Yahweh. Dará vigor a tus huesos, quiere decir que te dará salud, tendrás salud, tendrás vigor, tendrás fortaleza. Aún en tu vejez, dice en otro pasaje, aún en su vejez estarán vigorosos y verdes. ¿Okay? Ese es otro pasaje, pero que es relativo a lo mismo. Dice, y serás como huerto de riego, ese es el punto 5. Serás como huerto de riego. ¿Qué es un huerto de riego? Es un huerto al cual se le lleva agua a través de unos canales, ¿verdad? Y se lo riega como según las costumbres agrícolas, y esos huertos donde se le provee abundancia de agua a través de canales o a través de mangas en tiempos modernos, son huertos que producen abundante cosecha. Quiere decir entonces que cuando estamos en la obediencia del Todopoderoso, habrá fruto en nuestras vidas. No solamente en el sentido, digamos, físico, material, probablemente de negocios y demás, sino en el sentido espiritual, moral, emocional. Tendremos vidas fructíferas. ¿Okay? Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y el punto 6 sería, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Quiere decir entonces que cuando Israel cumple todos esos puntos que hemos estado mencionando del verdadero ayuno y recibe todas esas promesas y todas esas bendiciones que mencionan en estos versos, entonces dice que seríamos llamados a edificar las ruinas antiguas. Estaríamos entonces en capacidades de restauradores de las ruinas antiguas y de los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Ese es el punto 7 de este análisis. Quiere decir que Israel, una vez que cumple el propósito del Todopoderoso, una vez que practica el verdadero ayuno, que es hacer justicia y abstenerse de hacer injusticia, entonces todas estas bendiciones le vienen y entonces es llamado reparador de portillos, ¿verdad? Y restaurador de calzadas para habitar.
Por eso hemos puesto un boletín que tenemos por ahí para comunicarnos con el mundo. Lo hemos llamado El Restaurador, porque esa es la misión nuestra, la misión de Israel en estos tiempos y en todos los tiempos, pero muy especialmente en estos tiempos de finales, y es de restaurar todas las cosas, ¿verdad? Al nivel en que podemos hacerlo, obviamente, porque la restauración total de todas las cosas vendrá solamente cuando regrese el Mesías. Pero estamos llamados nosotros al nivel en que podemos hacerlo también a restaurar todas las cosas que podamos restaurar, ¿vale? Y entonces precisamente este movimiento de las asambleas de Yahweh Internacional es un movimiento de restauración precisamente, un movimiento de restauración, un movimiento en el que se propone restaurar y volver a las sendas antiguas y restaurar aquellas verdades que habían sido abandonadas en algunos casos por la cristiandad, en otros casos incluso abandonadas por el judaísmo, ¿verdad? Y es nuestro deber y ha sido nuestra misión desde los años 1930 y pico, que comenzó este movimiento de las asambleas de Yahweh en los Estados Unidos y se ha propagado al mundo entero prácticamente poco a poco en muchos países del mundo y ahora también en varios países de Latinoamérica. Esta ha sido siempre un proceso de restauración de la verdad. Incluso ahora estamos últimamente presentando una Biblia versión Reina Valera restaurada. La misma versión Reina Valera, preciosa traducción que ha sido amada por tantas personas durante tantos años, pues ahora la presentamos con un estilo restaurado, ¿verdad? Con el mismo español elevado que ha caracterizado esa traducción, pero corregida, revisada y restaurada en muchas partes que ha sido torcida, digamos, la traducción en épocas pasadas. Entonces, eso menciono solamente como un pequeño ejemplo de lo que queremos decir con restauración. Otro aspecto de la restauración es que hemos laborado mucho por restaurar, por ejemplo, las fiestas sagradas del Todopoderoso, la observancia de las fiestas sagradas. Desde los 1930, 31, 32 por ahí, las asambleas de Yahweh han estado enseñándole al mundo y a los cristianos que es necesario restaurar la celebración de las fiestas sagradas del Todopoderoso, ¿eh? Como Pascua, Pentecostés, fiesta de las trompetas, el día de la expiación, fiesta de las cabañas, etcétera. Entonces, eso es parte del programa de restauración que tiene Todopoderoso para su pueblo en estos días finales. Pero muy especialmente toca a nosotros la restauración de lo que vamos a leer ahora en los próximos versos. Y en los versos 13 y 14 de Isaías 58. Después de decir, vamos a repetir el 12 para tener el contexto. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces el verso 13 dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces fíjense que ahí tenemos otros 7 puntos. Yo lo he clasificado de esa manera para estructurar el pensamiento, ¿verdad? En el verso 13 tenemos 7 puntos que hay que considerar. Primero, si retraemos del sábado nuestro pie, eso quiere decir no pisotear el sábado. Punto 2, nos abstenemos de hacer nuestra voluntad en el día santo. Eso quiere decir que uno no puede hacer todo lo que le parece en ese día sagrado. 3, y lo llamar es delicia. Que no sea que observemos el Shabbat como una carga, por el contrario, que lo llamemos delicia.
Punto 4, y lo venerares. O sea, que lo honremos el día santo. Punto 5, no andando en tus propios caminos. Quiere decir que no es el día Shabbat para hacer, por ejemplo, negocios, para trabajar en lo que uno acostumbra a trabajar para ganarse la vida. ¿Ve? Eso es andar en tus propios caminos. Punto 6, ni buscando tu voluntad. Quiere decir que en ese día es un día especial para hacer la voluntad del Todopoderoso, para dedicarse a, por ejemplo, al estudio de la palabra, a la adoración, cántico, al compañerismo de los hermanos en la asamblea, ¿verdad? En la congregación a la que usted asiste. ¿Ok? No buscar entonces nuestra voluntad. En vez de dedicarnos a los deportes, por ejemplo, a estar viendo deportes en la televisión o en el parque, donde sea, o en vez de dedicarnos a la diversión en general, así, en estilo, por ejemplo, deportivos y cosas por el estilo, dice que entonces debemos venerar ese día sagrado como día santo y dedicarnos a hacer la voluntad del Padre, que es principalmente relativo a ese día, el estudio de su palabra, el compartir con los hermanos y en ayudar también a los necesitados. Así que no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, es el punto 7. Ni hablando tus propias palabras, quiere decir entonces que en ese día sagrado que es el sábado, el Shabbat, pues debemos abstenernos también de hablar cosas que no tienen, digamos que no edifican, que no tienen que ver con la vida espiritual, con la vida sana, ¿verdad? Ese es un día para uno olvidarse de los problemas y de las situaciones malas y negativas y difíciles de la vida, ¿verdad? Es, por lo tanto, el día para no hablar nuestras propias palabras, sino hablar las palabras de la Torá, las palabras de Yahweh, las palabras de nuestro Padre Celestial. Entonces, si se cumplen esos 7 puntos del verso 11, verso 13, perdón, entonces se cumplirán los siguientes 4 puntos como bendiciones del Todopoderoso. El primer punto es, entonces te deleitarás en Yahweh. Cuando uno dedica su corazón a la observancia del Shabbat, de la manera en que Yahweh lo dice, no de la manera que uno se le antoja. El primer punto de bendición es que nos deleitaremos en el Todopoderoso. Será un deleite para nosotros. El punto 2 es, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Quiere decir que nos pondrá en un lugar honorable. Entonces Yahweh nos honrará a nosotros, nos honrará con una posición, ¿verdad?, deseable y honorable en su pueblo. Por eso dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Aparte de que eso puede también significar que nos hará entrar a su reino. Y el tercer punto, y te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre. Y la heredad de Jacob es precisamente la tierra. Quiere decir que entonces todos los que son fieles a la observancia del sábado, en este caso particular, y a la observancia de todos los demás mandamientos, en el caso en general, ¿verdad?, de lo que discute el capítulo 58 de Isaías, en el caso del ayuno verdadero, de todo lo que hemos leído, entonces la promesa preciosa es que heredaremos la tierra, que es la heredad de Jacob nuestro padre. Entonces tendremos la bendición grande de participar con el Mesías de las grandes bendiciones que tiene el Todopoderoso aparejadas para su pueblo Israel. Fíjense, para su pueblo Israel, pero también para todos aquellos gentiles, o como quiera que se llamen, que se adhieran a este pueblo, que sean injertados a este pueblo de Israel, conforme a lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Así que estas promesas no son solamente para Israel, estas promesas son para todo aquel que se adhiera a Israel, que se adhiera o sea injertado en el tronco de Israel a través del Mesías. Por lo tanto, a través del Mesías Yahshua, todas estas promesas son para todo aquel que las quiera. Obviamente, tiene que ajustarse a la obediencia, ¿verdad?, a la voluntad del Padre. No es para todo el mundo en el sentido de que incluso los impíos y los delincuentes y todo el mundo va a recibir la vida eterna, porque
porque sí, ¿no? Son personas que han acatado la voluntad del Padre, que han aceptado la voluntad del Padre y en obediencia a la Torá, o sea, a la enseñanza del Todopoderoso, se allegan entonces al pueblo de Israel. Para ellos es la promesa. Bueno, con esto damos fin a nuestra reflexión de hoy sobre Isaías 58, la esperanza de Israel. Entonces, resumiendo, la esperanza de Israel en el contexto de Isaías 58 es convertirse, apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad, apartarse de la injusticia, apartarse de la opresión y volver a restaurar las verdades antiguas, restaurar los cimientos de generaciones antiguas, restaurar los valores preciosos establecidos en la palabra del Todopoderoso y caminar en obediencia a los mandamientos de Yahweh. Esa es la esperanza de Israel. De otro modo, de no cumplir nada de eso, entonces Israel no tendría esperanza. Pero sí la tiene, hermanos. Siempre ha habido épocas de regeneración, de renovación, de reforma dentro del pueblo de Israel. Y este es precisamente uno de esos tiempos, un tiempo de restauración en el cual invitamos a todos los hermanos, israelitas y no israelitas, gentiles y no gentiles, a que todos nos unamos en esa compañía inmensa de personas que en estos últimos tiempos están escuchando el llamado del Todopoderoso a restaurar las sendas antiguas, a restaurar los principios y valores de la palabra del Todopoderoso. Así que nuestros queridos hermanos oyentes, les invitamos también a ustedes, a todos, a que nos acompañen en esta senda de restauración. Y les invitamos a que nos sintonicen el próximo viernes, otra vez, como hoy, a eso de las 7:30 hora de Puerto Rico, en este mismo sistema de Ustream. Les invitamos a que nos acompañen para compartir con ustedes otro tema precioso que vamos a tener también basado en el libro de Isaías, y vamos a estudiar la próxima semana la escatología de Isaías. Va a ser un tema de escatología. La escatología quiere decir el estudio de las cosas del fin, de los sucesos finales de la historia de este mundo, ¿verdad? Eso es más o menos la definición de escatología. Así que les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces, les deseamos a todos las bendiciones del Todopoderoso Yahweh en el nombre del Mesías Yeshua. Hasta entonces, Shalom.